Noviembre de 1942. El desierto del norte de África no ofrecía refugio, solo exposición. Allí no existían líneas sólidas ni frentes estáticas. Cada movimiento era visible desde kilómetros de distancia. Cada error se pagaba con fuego. Y en ese escenario abierto, brutal y despiadado, un blindado alemán había impuesto una verdad incómoda a los aliados. El Panzer IV dominaba el campo de batalla. No lo hacía por propaganda ni por mito, sino por realidad técnica. Para los soldados británicos desplegados en Egipto, el Panzer IV no era un símbolo, era una presencia concreta que avanzaba entre nubes de arena, disparando antes de que ellos pudieran siquiera responder. Los informes de combate se repetían con una regularidad desesperante. Proyectiles rebotando, posiciones antitanque destruidas, tripulaciones obligadas a abandonar sus piezas bajo fuego directo. El problema no era la falta de valor, era la física. Las armas antitanque británicas estándar en ese momento, el rifle Boyce y el cañón de 2 libras, habían sido diseñadas para una guerra diferente. Una guerra de 1939, no de 1942. En el papel aún eran viables. En el desierto, frente al Panzer IV modernizado, se habían vuelto insuficientes. A distancias medias, los impactos simplemente no penetraban. A corta distancia, intentar disparar significaba exponerse al cañón principal alemán, que no perdonaba errores. El Panzer IV que operaba en África no era el mismo que había cruzado Polonia años antes. Había evolucionado. Su cañón largo de 75 milímetros le permitía destruir tanques enemigos desde distancias donde los británicos ni siquiera podían aspirar a causar daño. Su blindaje frontal reforzado convertía los enfrentamientos directos en un suicidio táctico. Y su movilidad en terreno arenoso hacía que retirarse tampoco fuera sencillo. Durante los combates alrededor de El Alamein, esa superioridad se volvió evidente. Las unidades blindadas británicas perdían tanques a un ritmo que no podían sostener. Las posiciones antitanque improvisadas eran detectadas y neutralizadas una tras otra. Cada día reforzaba una percepción peligrosa. El Panzer IV no era invencible en teoría, pero en la práctica se le parecía demasiado. Los comandantes aliados lo sabían, lo discutían en mapas extendidos sobre cofres de camiones, bajo tiendas improvisadas, con el sonido distante de motores y artillería. Dependían cada vez más de artillería pesada y apoyo aéreo para detener avances blindados, pero esas soluciones tenían límites. Requerían tiempo, coordinación y sobre todo condiciones favorables. En el desierto, esas condiciones rara vez existían cuando más se necesitaban. Para el soldado raso, la guerra no se medía en doctrinas ni en diagramas técnicos, se medía en segundos, en si el disparo funcionaba o no, en si el tanque seguía avanzando después del impacto, y demasiado a menudo, la respuesta era la misma, seguía avanzando. Ese fue el contexto real, no una leyenda, no una revelación milagrosa, sino una acumulación de fracasos tácticos frente a un enemigo que parecía haber resuelto el problema del combate blindado antes que nadie. El Panzer IV no era invulnerable, pero había logrado algo igual de peligroso. Había convencido a sus oponentes de que enfrentarlo de frente era inútil. Y cuando un arma logra eso, cuando impone una idea en la mente del enemigo, ya ha ganado la mitad de la batalla. Sin embargo, la guerra rara vez se decide solo por la fuerza bruta. A veces cambia cuando alguien deja de mirar el problema como un todo y comienza a observar los detalles. Pero eso aún no había ocurrido, no todavía. Por ahora, en noviembre de 1942, el desierto tenía un dueño claro. Y para los soldados británicos que lo enfrentaban día tras día, el Panzer IV seguía siendo el estándar contra el cual todas las demás armas parecían quedarse cortas. Para el ejército británico en el norte de África, 1942 no fue solo un año difícil. Fue un año de ajustes forzados, de doctrinas que dejaban de funcionar en tiempo real. El problema no era que los soldados no supieran pelear. El problema era que estaban luchando una guerra que ya había cambiado, con herramientas pensadas para otra.
Las unidades antitanque británicas estaban equipadas, en gran parte, con dos armas que se habían ganado su lugar al inicio del conflicto: el rifle antitanque Boyce y el cañón de 2 libras. En teoría, ambos seguían figurando como efectivos. En la práctica, frente a los tanques alemanes más modernos, se estaban convirtiendo en instrumentos de desgaste humano. El rifle Boyce exigía algo casi imposible: acercarse demasiado. Su poder de penetración solo ofrecía alguna posibilidad a distancias extremadamente cortas y bajo ángulos muy específicos. Eso significaba que el artillero debía esperar a que el tanque enemigo estuviera prácticamente encima de su posición. En el desierto, donde la cobertura era mínima y la silueta del tirador se recortaba contra la arena, esa espera era una sentencia de muerte. El cañón de 2 libras ofrecía algo más de alcance, pero no la solución. Su proyectil carecía de la masa y la energía necesarias para perforar el blindaje frontal reforzado de los tanques alemanes. En ejercicios y pruebas controladas, podía parecer suficiente. En combate real, con polvo, calor, estrés y blancos en movimiento, la realidad era otra: impactos visibles, sin efecto decisivo. Los informes de combate comenzaban a acumularse con un patrón inquietante. Las tripulaciones británicas abrían fuego, observaban el impacto y luego veían al tanque enemigo continuar avanzando, girar la torreta y responder. El tiempo entre el primer disparo fallido y la respuesta alemana solía ser de segundos. Segundos que decidían si una posición antitanque sobrevivía o desaparecía. Esto generó un cambio psicológico profundo, no solo en los mandos, sino en los soldados. Cuando un arma deja de inspirar confianza, deja de ser un arma y se convierte en una carga. Los artilleros sabían que disparar primero ya no garantizaba ventaja. Sabían que incluso acertar no significaba detener al enemigo. Y ese conocimiento pesaba tanto como el propio acero del blindaje enemigo. Ante esta situación, los británicos comenzaron a depender cada vez más de soluciones indirectas. La artillería de campaña de 25 libras se convirtió en la herramienta principal para frenar avances blindados. El apoyo aéreo se solicitaba siempre que era posible, pero ambas opciones tenían limitaciones claras. Requerían comunicación, observación, tiempo y, sobre todo, condiciones favorables. Un ataque blindado bien coordinado podía atravesar una zona antes de que cualquiera de esas respuestas estuviera lista. Además, el desierto no ofrecía la profundidad defensiva que existía en otros frentes. No había pueblos fortificados cada pocos kilómetros, ni bosques donde ocultar posiciones. Todo estaba expuesto. Cada cañón antitanque que abría fuego revelaba su ubicación de inmediato. Y los tanques alemanes, con su mayor alcance efectivo, podían neutralizar esas posiciones antes de que los británicos lograran repetir el disparo. Los comandantes lo sabían. Las discusiones tácticas se volvían cada vez más tensas. Se analizaban mapas, se revisaban estadísticas de penetración, se comparaban distancias de enfrentamiento. Pero el problema persistía. No se podía cambiar el armamento de toda una fuerza de la noche a la mañana. Había que luchar con lo que se tenía. Y así, el campo de batalla comenzó a imponer una pregunta incómoda. Si las armas no podían cambiarse rápidamente, ¿debían cambiarse las tácticas? Algunos oficiales comenzaron a intuir que el error no estaba solo en el calibre o en la potencia, sino en la forma de empleo. Los enfrentamientos frontales eran desastrosos, las posiciones fijas eran detectadas, las líneas rígidas no sobrevivían en un entorno tan abierto. El problema no era únicamente con qué se disparaba, sino desde dónde y cuándo. Pero en noviembre de 1942, esas ideas aún no estaban consolidadas. La mayoría de las unidades seguía operando bajo doctrinas heredadas. El resultado era predecible: pérdidas constantes, retrocesos forzados y una sensación creciente de que el enemigo siempre iba un paso adelante. La crisis británica no fue un colapso repentino, fue una erosión lenta, día tras día, combate tras combate, hasta que quedó claro que continuar haciendo lo mismo solo produciría el mismo resultado. El Panzer IV no estaba ganando solo por ser mejor,
Estaba ganando porque obligaba a sus enemigos a enfrentarlo en sus propios términos. Y cuando un ejército se ve forzado a eso, la derrota no tarda en llegar. Aún así, en medio de esa presión constante, algo comenzó a gestarse. No en los altos mandos ni en los grandes planes estratégicos, sino en el contacto directo con el enemigo, en la observación silenciosa del combate real, en los restos humeantes que quedaban después de una batalla. La respuesta no iba a venir de una nueva arma llegada del futuro. Iba a venir de entender al enemigo mejor de lo que él se entendía a sí mismo. En el norte de África, la guerra no daba lecciones en aulas ni en manuales, las daba bajo fuego. Cada enfrentamiento dejaba restos humeantes sobre la arena, y con ellos, información. Información que no siempre se recogía de inmediato, pero que estaba ahí, esperando a ser entendida. Durante meses, los aliados habían observado el mismo patrón: enfrentamientos frontales perdidos, posiciones antitanque neutralizadas, tanques alemanes avanzando con una confianza casi mecánica. El Panzer IV no solo imponía su superioridad técnica, imponía una forma de pelear. Forzaba a sus enemigos a reaccionar, nunca a dictar el ritmo. Pero la guerra tiene una característica implacable: castiga la rigidez y recompensa la adaptación. Y lentamente, muy lentamente, algunos oficiales y soldados comenzaron a mirar el campo de batalla con otros ojos, no como un lugar donde repetir procedimientos, sino como un espacio para aprender. Los restos de tanques destruidos empezaron a llamar la atención. No solo los propios, también los enemigos. Cada vehículo abandonado, cada blindado alcanzado por artillería o aviación, se convertía en una fuente de datos. No oficiales, no formales, pero reales. El acero deformado contaba historias que los informes no siempre reflejaban. Algunos soldados comenzaron a notar algo fundamental. Los tanques alemanes no siempre caían de frente. Cuando eran destruidos, muchas veces había sido por impactos laterales, por fuego concentrado desde posiciones inesperadas o tras quedar inmovilizados. No era casualidad, era consecuencia directa de cómo funcionaba el combate real. El desierto, a pesar de su aparente simplicidad, ofrecía oportunidades: dunas, ondulaciones del terreno, depresiones apenas visibles, lugares desde donde observar sin ser visto, lugares donde un cañón antitanque podía permanecer oculto hasta el último segundo. El problema no era solo la potencia de fuego, sino el momento del disparo. Los británicos comenzaron a comprender que disparar primero no siempre era lo correcto. A veces, esperar era la clave. Dejar que el tanque avanzara, que mostrara su perfil, que se comprometiera con una dirección, que pasara el punto desde el cual ya no podía reaccionar con rapidez. Este aprendizaje no llegó como una revelación súbita, fue acumulativo, fragmentado. Nació de errores repetidos, de pérdidas dolorosas y de la necesidad urgente de sobrevivir. Cada unidad que lograba detener un tanque alemán, incluso de forma limitada, se convertía en un ejemplo a estudiar. Se empezó a hablar más de ángulos que de calibres, más de coordinación que de potencia bruta. La idea de enfrentar un tanque enemigo en un duelo frontal comenzó a verse como lo que realmente era: una apuesta perdida. En su lugar, surgió un concepto más frío y efectivo: neutralizar primero, destruir después. Inmovilizar un tanque cambiaba todo. Un blindado detenido dejaba de ser un arma ofensiva y se convertía en un objetivo. Su movilidad, que era una de sus mayores ventajas, desaparecía, y con ella gran parte de su capacidad para imponer el combate. Ese principio empezó a permear lentamente en las discusiones tácticas. También comenzó a cambiar la forma de observar al enemigo. Ya no se veía al Panzer IV como un bloque uniforme de acero, sino como una máquina construida con compromisos: blindaje más grueso en unas áreas, más delgado en otras, elementos móviles, uniones, soldaduras, espacios necesarios para que la torre girara y los sistemas funcionaran. Nada de esto implicaba que los aliados hubieran descubierto un secreto milagroso.
No lo había. Lo que había era una comprensión más madura del combate blindado. La aceptación de que ningún tanque era invulnerable en todos sus aspectos, que incluso el diseño más sólido tenía límites impuestos por la ingeniería y el peso. En el Alamein, esta nueva forma de pensar empezó a reflejarse en pequeñas decisiones. Posiciones antitanque mejor ocultas, fuego coordinado desde varios puntos, menos énfasis en detener al enemigo a larga distancia y más en canalizar su avance hacia zonas desfavorables. Era un cambio silencioso. No apareció en titulares ni en comunicados oficiales, pero estaba ocurriendo, y como ocurre con muchos cambios decisivos en la guerra, no nació de una orden directa, sino de la necesidad compartida de dejar de perder hombres por errores previsibles. El Panzer IV seguía siendo una amenaza formidable, nadie lo negaba, pero por primera vez desde que había impuesto su dominio en el desierto, empezaba a ser observado no solo con temor, sino con análisis, no solo como un enemigo superior, sino como un sistema que podía ser comprendido. Y cuando un ejército empieza a comprender a su enemigo, deja de pelear a ciegas. Ese proceso de aprendizaje aún estaba lejos de completarse. Todavía habría errores, todavía habría pérdidas, pero algo había cambiado de forma irreversible. La guerra había comenzado a enseñar, y quienes aprendían más rápido sobrevivían más tiempo. En la siguiente parte, veremos cómo esa observación cuidadosa del enemigo empezó a transformarse en tácticas concretas, aplicadas bajo fuego real, con consecuencias inmediatas en el campo de batalla. El verdadero punto de inflexión no llegó cuando apareció un arma nueva ni cuando se anunció una gran reforma doctrinal. Llegó cuando las observaciones acumuladas en combate empezaron a traducirse en decisiones concretas. Decisiones pequeñas al principio, casi invisibles, pero que alteraron la manera en que los británicos se enfrentaban a los tanques alemanes en el desierto. Hasta entonces, la lógica había sido simple y fatal: detectar al enemigo, abrir fuego lo antes posible y esperar que la potencia resolviera el problema. Frente al Panzer IV, esa lógica había fracasado una y otra vez. Lo que comenzó a cambiar fue la pregunta central. Ya no era ¿con qué arma lo detenemos?, sino ¿en qué condiciones podemos enfrentarlo sin suicidarnos? La respuesta empezó a surgir del terreno mismo. El desierto, que antes parecía un espacio vacío y hostil, comenzó a leerse de otra manera. Las dunas no eran solo obstáculos, eran ocultación. Las depresiones no eran irregularidades, eran posiciones naturales de emboscada. La clave estaba en dejar de pensar en líneas y empezar a pensar en corredores de movimiento. Los tanques alemanes, confiados en su superioridad frontal, tendían a avanzar siguiendo rutas previsibles. Buscaban terreno firme, evitaban zonas demasiado blandas y mantenían formaciones que favorecían el fuego frontal. Esa previsibilidad, que antes parecía una ventaja alemana, empezó a verse como una oportunidad aliada. Algunas unidades comenzaron a reposicionar sus cañones antitanque no frente al enemigo, sino a los lados de esos corredores, no para detener el avance desde lejos, sino para permitir que los tanques pasaran. Esperar, observar y disparar solo cuando el blindado había comprometido su movimiento y mostraba su perfil. Este cambio exigía disciplina. Disparar tarde iba contra el instinto de supervivencia. Ver pasar un tanque enemigo a decenas de metros sin abrir fuego requería confianza en el plan y en los compañeros, pero cuando funcionaba, los resultados eran radicalmente distintos. El primer objetivo ya no era destruir, era neutralizar. Inmovilizar un tanque significaba quitarle la iniciativa. Un blindado detenido no podía elegir el ángulo del combate ni retirarse con rapidez. Se convertía en un problema para su propia unidad y en un blanco para fuego concentrado.
Por eso las nuevas tácticas comenzaron a priorizar las orugas y los sistemas de movilidad, no porque fueran fáciles de alcanzar, sino porque cambiaban por completo la dinámica del enfrentamiento. Un Panzer IV con el motor intacto seguía siendo peligroso. Un Panzer IV detenido empezaba a perder su aura de invulnerabilidad. La coordinación se volvió esencial. Un solo cañón antitanque aislado seguía siendo vulnerable. Dos o más trabajando juntos desde ángulos distintos multiplicaban su efectividad. Mientras uno se concentraba en inmovilizar, otro podía buscar puntos menos protegidos del blindaje lateral. No se trataba de precisión quirúrgica perfecta, sino de saturación inteligente del problema. Este enfoque no eliminó las bajas. La guerra nunca ofrece garantías, pero alteró las probabilidades, y en combate, alterar las probabilidades a tu favor puede ser la diferencia entre resistir o colapsar. Los oficiales más atentos comenzaron a copilar experiencias de distintas unidades, qué funcionaba, qué no, bajo qué condiciones, no como teoría abstracta, sino como lecciones prácticas. El intercambio de información se volvió más valioso que cualquier proclama optimista. La experiencia de una emboscada exitosa podía salvar vidas a kilómetros de distancia. También cambió la relación con el enemigo. El Panzer IV dejó de verse como una fuerza imparable y pasó a entenderse como una máquina con límites claros. Potente de frente, sí. Letal a larga distancia, sin duda, pero dependiente de su movilidad, de su orientación y de la iniciativa. Si esos factores se le negaban, su superioridad se reducía drásticamente. Nada de esto fue inmediato ni uniforme. Algunas unidades adoptaron estas tácticas antes que otras. Algunas las aplicaron mal al principio. Hubo errores, confusiones y fracasos parciales, pero el cambio de mentalidad ya estaba en marcha. Y ese cambio era irreversible. La guerra en el norte de África comenzaba a demostrar algo fundamental. No siempre gana quien tiene el blindaje más grueso o el cañón más largo. A veces gana quien entiende primero cómo obligar al enemigo a pelear en condiciones que no le favorecen. Este proceso de adaptación no nació de una sola mente, ni de un momento específico. Fue el resultado de cientos de decisiones tomadas bajo presión, de observaciones hechas entre el polvo y el humo, de soldados y oficiales que se negaron a aceptar que la única opción era seguir perdiendo. En la próxima parte veremos cómo estas tácticas, aún en fase de prueba, empezaron a consolidarse en enfrentamientos reales con resultados que sorprendieron incluso a quienes las habían propuesto. El cambio no se anunció con órdenes solemnes ni comunicados triunfalistas, simplemente ocurrió. En algún punto entre el cansancio acumulado y la necesidad de sobrevivir, las unidades británicas dejaron de buscar el enfrentamiento directo y comenzaron a diseñar el combate como una trampa, no para ganar rápido, sino para no perder de inmediato. El duelo frontal había sido una ilusión peligrosa. Frente a un Panzer IV, intentar detener el avance cara a cara equivalía a jugar con las reglas del enemigo. Los tanques alemanes estaban diseñados precisamente para eso: avanzar, detectar primero, disparar desde más lejos y absorber impactos sin perder efectividad. La emboscada, en cambio, invertía esa lógica. En una emboscada bien preparada, el tanque deja de ser el cazador y pasa a ser la presa. No porque sea débil, sino porque se le priva de sus ventajas fundamentales. La velocidad deja de ser dir si el terreno ha sido elegido por el defensor. El blindaje frontal pierde relevancia cuando el fuego llega desde los costados. El alcance del cañón principal importa poco si no hay tiempo ni ángulo para emplearlo. Las unidades británicas empezaron a seleccionar con cuidado los lugares donde aceptar el combate. No cualquier punto servía. Se necesitaban zonas donde el avance enemigo fuera canalizado de forma natural, entre dunas, cerca de terrenos más firmes, en rutas previsibles utilizadas una y otra vez por los blindados alemanes.
La clave no era sorprender por completo, sino anticipar. Una vez elegido el lugar, el trabajo se volvía meticuloso. Las posiciones antitanque se excavaban con cuidado, buscando ocultar no solo el cañón, sino también el polvo que levantaba cualquier movimiento. Se calculaban ángulos de tiro, campos de visión, distancias reales. Nada se dejaba al azar, porque el margen de error era mínimo. La emboscada exigía paciencia, mucha más que el combate tradicional. Los artilleros aprendieron a esperar, incluso cuando el sonido de los motores se hacía ensordecedor. Disparar demasiado pronto podía alertar al enemigo. Disparar demasiado tarde podía significar no disparar nunca. El momento exacto se convertía en el factor decisivo. El primer objetivo no era destruir, sino inmovilizar. Al impactar las orugas o los sistemas de suspensión, el tanque perdía su capacidad de maniobra. Un blindado detenido rompía la formación alemana, obligaba a los demás a reaccionar y generaba confusión. Esa confusión era oro para el defensor. Una vez inmovilizado, el tanque se transformaba en un problema para su propia unidad. La tripulación debía decidir entre intentar reparaciones bajo fuego o evacuar. Los tanques cercanos debían maniobrar para protegerlo, exponiéndose a su vez. La iniciativa, que antes pertenecía por completo al atacante, comenzaba a diluirse. La coordinación entre piezas antitanque se volvió esencial. Un solo cañón podía iniciar la emboscada, pero eran varios los que la sostenían. Mientras uno fijaba el objetivo, otro buscaba impactos laterales. El fuego cruzado multiplicaba la presión sobre la tripulación alemana, que ya no enfrentaba un punto aislado, sino un sistema defensivo coherente. Este tipo de combate no eliminaba el riesgo. Los tanques alemanes seguían siendo letales. Un giro rápido de torreta, una ráfaga de ametralladora, un disparo bien colocado podían destruir una posición antitanque en segundos. Pero la diferencia era clara. Ahora el riesgo se repartía. Ya no recaía todo sobre una sola pieza expuesta de frente. Con el tiempo, los resultados comenzaron a notarse, no como cifras espectaculares, sino como tendencias. Menos posiciones perdidas en minutos, más tanques enemigos dañados o abandonados, más tripulaciones alemanas obligadas a retirarse sin haber cumplido su objetivo. La emboscada no garantizaba la victoria, pero aumentaba la probabilidad de resistir. Este cambio también tuvo un efecto psicológico profundo. Los soldados británicos empezaron a recuperar algo que habían perdido frente al dominio inicial del Panzer IV: confianza. No una confianza ingenua, sino basada en experiencia. La certeza de que si se elegía bien el terreno y se actuaba con disciplina, el enemigo podía ser detenido. Para los alemanes, el impacto fue distinto pero igual de real. Avanzar ya no era automático. Cada corredor de arena podía esconder una trampa. Cada silencio prolongado generaba tensión. La guerra dejaba de ser un ejercicio de superioridad técnica constante y se convertía, de nuevo, en una lucha de decisiones. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Hubo emboscadas fallidas, errores de cálculo, posiciones mal elegidas, pero incluso esos fracasos enseñaron más que los duelos frontales perdidos sin alternativa. La guerra empezaba a equilibrarse no porque los británicos fueran más fuertes, sino porque habían aprendido a pelear de otra manera. La emboscada reemplazó al duelo frontal no por moda, sino por necesidad. Fue una respuesta lógica a un enemigo superior en potencia, pero no invulnerable. Y cuando esa lógica se consolidó, el Panzer IV dejó de dictar todas las condiciones del combate. En la siguiente parte, veremos cómo estas tácticas, aplicadas de forma más amplia y sistemática, comenzaron a alterar el comportamiento del propio enemigo y a influir en decisiones tomadas mucho más arriba en la cadena de mando. Durante semanas, los enfrentamientos en el desierto comenzaron a producir una sensación nueva y desconcertante en el bando alemán. No se trataba de una gran derrota ni de un colapso repentino. Era algo más sutil, pero igual de peligroso: la pérdida de previsibilidad. Aquella guerra que antes parecía obedecer a reglas claras empezaba a volverse incómodamente incierta. El Panzer IV seguía siendo un blindado formidable. Su cañón largo continuaba superando en alcance a la mayoría de los tanques aliados. Su blindaje frontal aún resistía impactos que habrían destruido otros vehículos.
Pero ahora, avanzar ya no significaba dominar automáticamente el combate. Algo había cambiado en la forma en que los británicos respondían. Las unidades alemanas comenzaron a encontrar tanques dañados o abandonados en lugares donde antes se sentían seguras, vehículos inmovilizados sin haber sido destruidos por artillería pesada, tripulaciones obligadas a evacuar bajo fuego lateral, formaciones rotas no por un golpe frontal devastador, sino por una serie de decisiones tácticas bien calculadas por el enemigo. Los informes de campo reflejaban una inquietud creciente. No hablaban de un arma nueva ni de una fuerza inesperada. Hablaban de emboscadas, de fuego proveniente de ángulos no previstos, de posiciones antitanque que no se revelaban hasta que ya era demasiado tarde para reaccionar. Para un ejército acostumbrado a imponer el ritmo, esa incertidumbre era corrosiva. Los comandantes alemanes comprendían bien lo que estaba ocurriendo. Sabían que el problema no era técnico en su origen, sino táctico. El enemigo había dejado de aceptar el combate bajo las condiciones impuestas por los Panzer. Había comenzado a seleccionar cuándo y dónde pelear. Y eso, en una guerra de maniobra, era una amenaza seria. Como respuesta, los alemanes intentaron adaptarse, aumentaron la cautela en los avances, reforzaron el reconocimiento previo, modificaron formaciones, buscando cubrir mejor los flancos. Pero cada una de esas medidas tenía un costo. Avanzar más lento significaba perder impulso. Cubrir todos los ángulos significaba dispersar el fuego. La superioridad técnica no desaparecía, pero se volvía menos decisiva. La guerra, que hasta entonces había favorecido la iniciativa alemana, empezaba a imponerles dilemas: avanzar rápido y arriesgarse a emboscadas, o avanzar con cautela y perder oportunidades estratégicas. Ninguna opción era ideal, y en el desierto, donde el tiempo y el espacio eran factores críticos, dudar podía ser tan peligroso como precipitarse. Los cambios no fueron inmediatos ni universales. Algunas unidades alemanas siguieron operando con confianza excesiva, pagando el precio. Otras se volvieron más conservadoras, cediendo terreno de forma gradual. En ambos casos el resultado era el mismo. El Panzer IV ya no dictaba todas las reglas del combate. Este proceso también afectó la moral. Para las tripulaciones alemanas, acostumbradas a sentirse protegidas por su blindaje y su alcance, la idea de ser vulnerables desde ángulos inesperados era inquietante. La confianza ciega en el frontal empezó a erosionarse. Cada avance exigía más atención, más tensión, más desgaste psicológico. Del lado británico, el efecto era el inverso. No se trataba de euforia ni de triunfalismo. Era algo más sobrio pero igual de poderoso, la sensación de que el enemigo ya no era intocable, que podía ser obligado a reaccionar, que podía cometer errores. Esa percepción, una vez instalada, cambia la forma en que un ejército pelea. Es importante entender que este equilibrio no significó una ventaja inmediata y decisiva para los aliados. La guerra en el norte de África seguía siendo dura, incierta y costosa, pero el dominio unilateral había terminado. El combate se había vuelto más complejo, más dinámico y menos predecible para ambos bandos. A nivel operacional, este cambio tuvo consecuencias profundas. Los alemanes ya no podían confiar en avances directos sin una evaluación cuidadosa del terreno. Los británicos, por su parte, empezaron a integrar estas tácticas de emboscada y canalización como parte habitual de su pensamiento defensivo, no como improvisación desesperada, sino como método. La adaptación del enemigo es una de las pruebas más claras de que una táctica funciona. Cuando obliga al oponente a cambiar su comportamiento, a gastar más recursos, a asumir más riesgos, ha cumplido su propósito. En el desierto, esa adaptación alemana fue una señal silente pero contundente. El equilibrio de la guerra estaba cambiando. Nada de esto habría sido posible sin el aprendizaje acumulado de meses anteriores, sin errores, sin pérdidas, sin observación constante. La emboscada no surgió de la nada.
fue el resultado de comprender que incluso la máquina de guerra más sólida tiene límites cuando se la fuerza a operar fuera de su zona de confort. En la siguiente parte, veremos cómo este proceso de adaptación mutua empezó a formalizarse, influyendo en la manera en que los aliados estudiaban al enemigo y convertían la experiencia del campo de batalla en conocimiento sistemático. Toda guerra produce experiencia, pero no toda experiencia se transforma en conocimiento útil. La diferencia entre ambas cosas suele decidirse lejos del frente, en cómo se observa, se registra y se transmite lo aprendido. En el norte de África, a finales de 1942, los británicos comenzaron a dar ese paso decisivo, convertir lo vivido bajo fuego en doctrina consciente. Hasta ese momento, muchas de las tácticas que habían funcionado contra los tanques alemanes existían de forma dispersa. Una unidad aprendía algo en un sector, otra lo redescubría semanas después en otro punto del desierto. No era falta de inteligencia, era falta de sistematización. La guerra, sin embargo, no espera que el conocimiento se organice solo. Poco a poco, los mandos aliados entendieron que no bastaba con que algunas emboscadas funcionaran. Había que explicar por qué funcionaban. Había que identificar patrones, traducir decisiones improvisadas en principios reproducibles. Y sobre todo, había que hacerlo rápido, antes de que el enemigo encontrara su propia respuesta definitiva. El estudio del combate blindado comenzó a volverse más metódico. Los informes dejaron de centrarse únicamente en resultados, tanques destruidos, posiciones perdidas, y empezaron a describir condiciones, ángulos, distancias, terreno, tiempos de reacción. Cada detalle importaba, porque cada detalle podía repetirse. Los restos de vehículos enemigos se convirtieron en algo más que trofeos o pruebas del combate. Pasaron a ser material de estudio. Se analizaban impactos, deformaciones del acero, trayectorias probables. No con la ilusión de encontrar un punto mágico, sino con la intención de comprender cómo se comportaba realmente un tanque bajo fuego real, no en pruebas de laboratorio. Este enfoque no era nuevo en teoría, pero sí lo era en urgencia. La presión del desierto había acelerado procesos que en otros frentes habrían tomado años. Oficiales técnicos, ingenieros y combatientes comenzaron a colaborar de forma más estrecha. La experiencia del artillero se cruzaba con el análisis del ingeniero. La observación del comandante se contrastaba con los datos del terreno. De ese cruce surgió algo fundamental: claridad. Claridad sobre qué podía esperarse de un arma y qué no. Claridad sobre cuándo un enfrentamiento era viable y cuándo era una pérdida segura. Y claridad sobre el hecho de que ningún blindado, por formidable que pareciera, podía dominar todos los escenarios al mismo tiempo. Las tácticas de emboscada lateral dejaron de ser una solución improvisada y pasaron a formar parte del pensamiento estándar. Se enseñaban, se discutían, se adaptaban a distintos contextos. No como una receta rígida, sino como un conjunto de principios. Negar el frontal, forzar el perfil, romper la movilidad, coordinar el fuego. Este proceso también tuvo un efecto cultural dentro del ejército. Se empezó a valorar más la observación crítica que la obediencia ciega a procedimientos heredados. No se trataba de desobedecer órdenes, sino de entenderlas, de saber cuándo una doctrina ya no reflejaba la realidad del campo de batalla. El enemigo también era estudiado de forma más amplia, no solo el Panzer IV, sino la lógica que lo sustentaba. Cómo avanzaban las unidades blindadas alemanas, cómo reaccionaban ante pérdidas inesperadas, cómo ajustaban su comportamiento tras emboscadas fallidas. Comprender eso permitía anticipar, no solo reaccionar. Este aprendizaje sistemático no eliminó la violencia ni el riesgo, pero cambió la relación con ellos. La guerra dejó de sentirse como una sucesión de golpes inevitables y empezó a verse como un problema complejo, pero abordable. Esa percepción, en sí misma, es una forma de poder. A nivel estratégico, esta evolución coincidió con un momento clave del conflicto en el norte de África. Los alemanes comenzaban a estirarse logísticamente. Los aliados, en cambio, empezaban a coordinar mejor sus recursos. La adaptación táctica no actuó sola,
pero contribuyó a inclinar un equilibrio que hasta entonces había sido desfavorable. Lo importante es entender que nada de esto surgió de un solo descubrimiento aislado. No fue obra de un individuo ni de un instante concreto. Fue el resultado de un proceso colectivo de aprendizaje bajo presión extrema. Un proceso en el que cada error costó vidas y cada acierto salvó otras. Cuando la experiencia se convierte en doctrina, la guerra cambia de fase. Ya no se lucha solo por resistir el presente, sino por preparar el próximo enfrentamiento con mejores herramientas mentales. En el desierto, ese cambio estaba en marcha, y aunque aún quedaba mucho por sufrir, el enemigo ya no tenía el monopolio de la iniciativa intelectual. En la última parte veremos qué dejó este proceso como legado duradero y por qué su importancia va mucho más allá de un tipo específico de tanque o de una batalla concreta. Cuando el polvo del desierto comenzó a sentarse y las líneas del frente se desplazaron, lo que quedó no fue solo un balance de pérdidas y avances, quedó algo más profundo y duradero, una lección sobre cómo se aprende en la guerra. No una lección escrita en consignas, sino grabada en decisiones tomadas bajo presión, en errores corregidos a tiempo y en la capacidad de adaptarse antes de quedar atrás. El Panzer IV no dejó de ser un blindado formidable, no se volvió obsoleto de repente ni perdió su valor por un defecto aislado. Su importancia histórica permanece intacta. Pero lo que sí cambió fue la forma en que fue enfrentado, y ese cambio marcó una diferencia que va mucho más allá de un modelo específico de tanque o de un teatro de operaciones concreto. En el norte de África, los aliados aprendieron que la superioridad técnica no existe en el vacío. Depende del contexto, del terreno, del empleo táctico y sobre todo de la capacidad del enemigo para aprender. La guerra dejó de ser un choque entre máquinas y se reveló una vez más como un enfrentamiento entre mentes. No hubo revelaciones milagrosas ni secretos ocultos descubiertos por casualidad. Lo que hubo fue observación sistemática, análisis paciente, voluntad de cuestionar doctrinas heredadas cuando la realidad las desmentía. Ese proceso, lento y costoso, permitió transformar una situación desesperada en una resistencia efectiva. La lección central fue clara. No siempre se necesita un arma más grande. A veces lo decisivo es entender mejor el problema. Obligar al enemigo a pelear fuera de sus condiciones ideales. Negarle sus ventajas sin intentar igualarlas de frente. Convertir el terreno, el tiempo y la coordinación en multiplicadores de fuerza. Ese enfoque no terminó en el desierto. Se trasladó a otros frentes, a otros ejércitos, a otras guerras. Influyó en la manera en que se estudian los vehículos enemigos, en cómo se entrenan las unidades antitanque, en cómo se piensa el combate combinado. La idea de que ningún sistema es invulnerable y de que todo diseño implica compromisos se convirtió en un principio duradero. También dejó una enseñanza humana. Para los soldados que enfrentaron aquellos avances blindados, la adaptación fue una forma de recuperar la iniciativa psicológica, dejar de sentirse superados por una máquina y volver a verse como actores capaces de influir en el resultado. Esa confianza, basada en experiencia real y no en promesas, fue tan importante como cualquier mejora material. Mirar atrás con honestidad permite entender por qué esta historia importa hoy. No porque glorifique una victoria fácil, sino porque muestra el valor del aprendizaje bajo presión. En un entorno donde repetir errores significaba morir, cuestionar su puesto se volvió una necesidad vital. El desierto enseñó que la guerra castiga la rigidez y premia la adaptación, que la observación atenta puede ser tan decisiva como el acero y que incluso frente a un enemigo aparentemente superior, siempre existe la posibilidad de cambiar el equilibrio si se está dispuesto a aprender más rápido que él. Esa es la lección que sobrevivió al desierto. No pertenece a una nación ni a un arma. Pertenece a la historia de cómo los seres humanos se enfrentan situaciones extremas y descubren, a un costo terrible, que la inteligencia aplicada puede inclinar la balanza cuando la fuerza bruta no alcanza. Si esta historia te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial con más profundidad, dale like al video. Si te interesa entender cómo decisiones tácticas reales cambiaron el curso de batallas históricas, suscríbete al canal. Y si quieres que exploremos otras historias verídicas donde la observación y la adaptación marcaron la diferencia, déjalo en los comentarios. Aquí no contamos mitos fáciles, contamos historias reales
y las lecciones que aún importan.